¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar aquí, aunque estamos en una posición un poco distinta a la que solemos Sí. habitualmente. Nos han Yo te cambiado. tengo a la derecha. Nos han cambiado a la derecha, ya sabes que, en fin, vamos a dejarlo Por eso así. tú muy incómodo tampoco estarás. No te preocupes, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar de Podemos. De Podemos, vamos a hablar de algo que no es precisamente de derechas. Sí, y nosotros estamos hoy aquí colocados porque tenemos a dos invitados a los que vamos a dar ya la bienvenida, a Javier Redondo Rodelas, que es doctor en Derecho Constitucional y es profesor de Ciencia Política de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aupa Gracias por la Leti. invitación. Aupa Leti. Eso había que decirlo. Y también a Manuel Álvarez Tardío, ¿qué tal? Que es catedrático de Historia Contemporánea. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de Bienvenidos estar a los aquí. dos. Muchas gracias. Sí, Gracias bienvenidos a vosotros. los dos. Sí, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación. La primera pregunta es por qué este libro no es uno más de Podemos, porque lo de Podemos genera una atracción, ya no sé si fatal, de las editoriales, de los periodistas y yo no sé si también del público. Y de los académicos. Y de los académicos. Yo creo que no hay tantos libros ni del PSOE, ni del PP, Ni de Vox. ni de Vox. Bueno, Vox ahí va, va, Sí, no, pero va Vox, cogiendo. eso es una pregunta que también os quería hacer, luego la haré, porque ¿por qué Vox no atrae tanto a los académicos como Podemos? Pero Vale. ahora empezamos por la Yo creo Nuria. que Podemos, en torno a Podemos surgió esa fascinación y esa atracción por lo aparentemente diferente, porque luego nosotros lo que contamos en el libro es que hay mucho de viejo tras esa fachada de aparente novedad, ¿no? Pero ejerce una fascinación y una atracción que propició la publicación de muchos libros de actualidad que son muy de oportunidad, muy sobre la marcha, pero que no profundizaban en la realidad o en la trastienda de lo que supone el fenómeno, el movimiento y el partido. Entonces, y además, aparte de ser muy de oportunidad y muy de tiro corto y muy de consumo rápido, eran libros, yo creo, también muy sesgados, ¿no? muy propios del aparato de propaganda del que se nutrió Podemos en sus inicios, ¿no? Sí, es verdad que hay una especie de boom en torno a Podemos, que entre el 2014 y 2015, pero luego en la medida en que parece que llega para quedarse en el sistema, baja el interés, digamos, editorial, ¿no? Y nosotros, ha pasado un lustro. Preparamos el libro cuando ya ha pasado los primeros 5 años de vida de Podemos. Entonces, por un lado es muy poco, pero por otro lado es suficiente para tener una perspectiva, ¿no? Y poder aportar algo que ya no es tan coyuntural, tan circunstancial. Ya puedes observar el objeto de estudio, ¿no? Más con una cierta perspectiva, ¿no? Sin ser, digamos, un libro de circunstancias, ¿no? Esa es, yo creo, la principal diferencia, Nosotros ¿no? teníamos claro que independientemente del tono crítico que pudiéramos adoptar respecto del objeto, del fenómeno, tenía que ser un libro académico, es decir, tenía que ser un libro con Científico. con la suficiente solvencia y la suficiente entidad y solidez como para que pudiera penetrar también en ámbitos académicos. No era un libro de consumo rápido, como decía antes, sobre Podemos, es otra cosa y con la perspectiva de los 5 años. Podemos en realidad también se ha hecho una cosa de consumo rápido, ¿no? El subtítulo del libro es Cuando lo nuevo se hace viejo, ¿no? ¿Qué ha pasado para que tengamos la sensación de que Podemos, que fue tan nuevo en su momento, se hablaba de frescura, bueno, algunos no nos lo creíamos del todo, pero no importa, el Yo creo que movimiento los era que nuevo no y nos lo creíamos teníamos razón. No, ya, pero Claro, representaba o sea, algo, pero representaba algo que era realidad, ¿no? Luego volvemos a esto, ¿no? Pero ¿qué ha pasado para que aquello se volviera viejo con tanta rapidez? Porque no es común que un movimiento político... En parte, yo tengo la sensación de que han ocurrido dos procesos paralelos, pero diferenciables. Uno es el propio envejecimiento de la nueva política en España. Es decir, Podemos también es un producto de un momento en el cual, pues digamos que en eso que se llama la construcción del discurso político, se instala como algo natural que los partidos han quedado viejos, que el sistema, digamos, político tradicional es eso, tradicional, algo viejo. Y él se aprovecha de ese proceso, ¿no? de denuncia del envejecimiento del sistema y de los actores del sistema. Entonces, eso hasta cierto punto ha quedado en nada, eso, por lo menos esa es mi opinión. Es decir, que al final el sistema ha resistido más de lo que parecía y la construcción de un partido político y ser capaz de competir con un partido político no es tan sencillo
Por lo tanto, la supuesta novedad, el éxito de la idea de lo nuevo, estaba condenado a morir rápidamente, ¿no? Pero, por otro lado, ¿por qué el subtítulo? Pues el subtítulo es el fruto, digamos, del proceso de envejecimiento de Podemos, en tanto en cuanto Podemos pasa de ser un movimiento, algo sin estructura, sin organización, aparentemente sin jerarquización, algo horizontal, a irse convirtiendo en lo que supuestamente ellos no querían ser o decían que no iban a ser. Esa es la referencia del subtítulo, es decir, cómo al construir un partido tú no puedes inventarte lo que es imposible a la hora de hacer funcionar un partido. O sea, tú no has conseguido que el movimiento horizontal sin jerarquía funcione como partido, tú has tenido que construir un partido. Por eso lo supuestamente nuevo se hace viejo, a la vez que el discurso de la novedad se hace viejo. Claro, no puede ser de otra forma, al final un partido, ¿no? Claro, ese proceso de institucionalización lleva a que a esos aspectos novedosos y esa transformación de la política en otra cosa distinta de lo que es, pues quedará superado precisamente porque al final tienen que luchar por el poder en los mismos términos y competir por él en los mismos términos que los demás. Al final se institucionalizan. Es verdad que con el título yo creo que es un hallazgo fundamentalmente de Manuel porque es verdad que intentando que no fuera excesivamente llamativo, que mantuviera ese tono académico, lo lógico hubiera sido ese auge-declive, porque parecía que estaba en declive en ese momento, y sin embargo queríamos evitar de futuribles, porque tampoco teníamos, independientemente de que ya había aparecido como viejo y se había disuelto esa aparente novedad, tampoco podíamos hablar específicamente de declive porque no sabíamos lo que iba a pasar después. Entonces el subtítulo refleja bien eso de que aparece como nuevo y rápidamente se hace viejo por el propio proceso político y porque también se le ven las costuras, se van viendo mucho las costuras, independientemente de que es verdad que se hace viejo, pero ha contaminado el discurso público y el discurso político de aquello con su propio lenguaje. Y eso ellos, a lo mejor la marca se hace vieja, pero es verdad que el discurso público está contaminado con su lenguaje. Yo iba a protestar por el subtítulo, porque claro, es que era muy viejo ya, no Podemos. O sea, lo que vendía es muy viejo. Claro, algunos al principio, cuando nos encontramos con este nuevo protagonista de la política española, pues nos dábamos cuenta que detrás de un lenguaje aparentemente diferente y de unas propuestas de acción o de unas formas, ¿no?, de movilizar o de organizarse aparentemente novedosas, había una estructura de pensamiento y unos propósitos viejos. Quizás es a eso a lo que te refieres. Claro. Es decir, que esa es una de las cuestiones que yo creo que el libro quería abordar y ha sido las grandes preguntas del libro. Es decir, ¿estamos ante un actor nuevo comunista? ¿Cómo lo podemos categorizar? ¿Qué son? ¿Qué es más allá del momento puntual o de cómo los periodistas en un determinado momento pueden referirse a ellos o los adversarios? ¿Qué tenemos? Porque aquí al principio parece que hablábamos de ellos como un actor populista, ¿no?, como populismo, y todavía más o menos, aunque ya menos, pero parece que estaba ahí. Otras personas han referido a ellos como extrema izquierda, comunistas también. Entonces, pero nunca como postcomunistas. Claro, nosotros hablamos de posmarxismo. O sea, sí. Para nosotros es fundamentalmente, que lo sostenemos en el primer capítulo, que una vez que cae el muro de Berlín realmente pierden sus referencias. Al perder sus referencias pierden también, digamos, su privilegio discursivo, su retórica, ¿no? No pueden defender ya lo indefendible y lo que se ha derrumbado. Entonces lo único que hacen es cambiar el lenguaje. Y lo que hemos detectado también por nuestras clases y por lo que explicamos en clase es que todos los grandes teóricos del marxismo mutan o adoptan el disfraz de nuevas nociones, democracia radical, democracia deliberativa, pero en torno a ellos está realmente el lenguaje que llamamos en el libro postmarxista, porque son nuevas palabras para hablar de los mismos términos: alienación, emancipación, los de abajo y los de arriba es la lucha de clases, o sea, está lo mismo dicho de otra manera. Por eso adoptamos la posición esa de llamarles postmarxista, tanto en el capítulo 1 como en el 5, creo recordar. Sí, pero el genio bolchevique este que se manifiesta, ¿no?, del que habla Pablo Iglesias, luego hablaremos del lenguaje, que es algo muy interesante, pero también
tiene éxito. Tiene éxito en un sentido más profundo incluso que el de la contaminación del vocabulario y de los conceptos, es decir, de la podemización del PSOE, hablando en términos muy prácticos, ¿no? Pero también tiene éxito en un sentido, a lo mejor respondía a algo nuevo, a una crisis que se planteaba en su momento y que todavía no se ha solucionado, crisis de la representación política, crisis del liberalismo en un sentido muy profundo. O sea, el movimiento de Podemos, a pesar de utilizar herramientas que efectivamente son muy arcaicas muchas veces, respondía o supo utilizar algo que estaba en la sociedad, ¿no? Algo que se manifestaba como nuevo, ¿no? Y no me refiero solo a la ocupación de la Puerta del Sol, sino a algo más general y más profundo, ¿no? Sí, yo creo que es difícilmente discutible que ellos se encuentran una oportunidad, y la oportunidad está porque evidentemente no solamente es una construcción de discurso, no solo es propaganda, sino que hay una situación propiciada por las circunstancias económicas a partir de 2008, pero sería también muy simplista reducirlo solamente a una cuestión de generación de injusticias, desigualdades o conflictos laborales. Lo que hay es un momento, una sensación que ellos además interpretan como una doble circunstancia. Por un lado, ellos creen que el consenso político en el que se ha fundamentado el sistema político español se está quebrando, y por eso insisten mucho en la idea de que la transición, y la transición mal hecha, según su perspectiva, ha producido una democracia que no es real, que no es completa, que no es total. Y por otro lado, esa es la circunstancia nacional española, que se vive también desde ciertos puntos de la opinión como una crisis, como decía José María, de debilidad del sistema representativo y de corrupción. Ellos asocian la corrupción y la debilidad con los defectos de origen del sistema. Y por otro lado, una crisis indudable en la izquierda. Una izquierda que se ha visto desbordada por la caída de la mala asimilación, de la caída del comunismo, lo que ellos identifican en términos de hegemonía neoliberal. Y es verdad que encuentran una oportunidad. Esa oportunidad, en términos, digamos, cuantitativos, se ve bien cuando se observa, por ejemplo, en el CIS del año 2014-2015, que hay un hueco creciente de votantes huérfanos, de votantes. Se está produciendo una circunstancia extraordinaria en la historia de la democracia española, que es que a medida que baja la popularidad y el respaldo social al partido que está en el gobierno, no sube al partido que está en la oposición. Y ese momento, con esas circunstancias, ellos lo identifican y lo aprovechan para entrar en el sistema. Y esa es una de las cosas que queríamos explicar en el libro, porque es, desde el punto de vista de un politólogo, de un historiador, pues muy interesante, porque competir en un sistema de democracia representativa con partidos consolidados es muy difícil. Es muy difícil, eso tiene mucho mérito. El éxito de Podemos en ese sentido. Las europeas, sí, pues, es un momento maquiavélico, interpretar esa circunstancia y oportunidad, según la cual, pues como dice Manuel, desciende el apoyo al gobierno, es el apoyo al gobierno del PP, de la mayoría absoluta del PP, que es como que se hace muy vieja inmediatamente. Al mes ya tenía manifestaciones en la calle, en el mes de mayo, habían ganado en noviembre, en diciembre, y en el mes de mayo ya tenían manifestaciones en la calle, y se hace como muy viejo el gobierno, pero la oposición sigue estancada en índices de aceptación. Entonces interpretan muy bien ese momento de llegar al poder e ir colonizando espacios de poder, y eso también es verdad que lo hemos hablado tanto durante el proceso de elaboración del libro, como también ahora lo hemos comentado antes de entrar, que el hecho de habernos curtido en su facultad, en la Facultad de Políticas de la Complutense, nos hacía conocer bien el fenómeno de lo que se estaba fraguando, porque la crisis, por volver a la pregunta directa, la crisis de la representación, del liberalismo de los años, empieza en los 90 y realmente se fragua ahí. Es la politología la que va alimentando una desafección en torno al sistema, ¿no? A mí la mayoría de las clases que me daban era en torno a eso, ¿no? A esa desafección creciente. ¿Los dos venís de Somos Aguas? Entonces, sí, yo vengo de Somos Aguas. Sí. Entonces es conocer bien que lo que nos contaban a mitad de los 90 era lo que luego se manifiesta. Para mí, mi tesis es que se manifiesta en un laboratorio.
Yo lo llevo incluso hasta Sintel, hasta la acampada de Sintel o Gamonal, o luego el Prestige e Irak, son pequeños ensayos. Luego Profesores en la calle, que fue otro fenómeno, que eran pequeños ensayos de hasta dónde, y luego fundamentalmente las manifestaciones, por eso lo de Irak, las manifestaciones de Génova, todo eso eran pequeños ensayos de laboratorio de hasta dónde podían hacer coincidir ciclo de protesta con ciclo de indignación y cuánto podían hacer saltar las referencias del sistema haciendo coincidir eso, la protesta y la indignación. O sea que hay un fondo, esto es muy interesante, hay un fondo autobiográfico en un libro tan académico y tan distanciado. Esto es muy interesante, esto es interesante, esto es para nuestros espectadores. Es verdad, tienes toda la razón. ¿Hasta qué punto se ha sufrido esa historia o no? Es decir, las hasta qué punto hemos conocido de cerca algunos de los protagonistas, más que nada el ambiente tan particular de esa facultad, porque bueno, Podemos en realidad, y en el libro está bien contado, es verdad que es un núcleo universitario muy cercano a la Complutense, no solo con la Facultad de Políticas entre sus fundadores. Ahora Teresa Rodríguez, el líder de Podemos en Andalucía, cuando se marcha dice que es una cosa de universitarios de Madrid y de clase media. Algo de razón tiene, hijos de la clase media madrileña universitarios, algunos con carreras académicas totalmente frustradas o fracasadas, que sin embargo están muy metidos en esta idea que es muy importante y que solo los que estamos dentro del mundo académico conocemos bien, y que es que la construcción intelectual, la actividad intelectual está al servicio de la política. Está al servicio de la política. Y eso lo vives de cerca, sí, porque como decía Javier, pues tú te acostumbras a que cuando se habla de representación se habla de la crítica al sistema representativo tradicional, que se utilizan toda una serie, pero luego también hay que reconocer que, aparte de eso, Podemos, como digo en el libro, es más que este espacio universitario. Tenemos un buen capítulo en el libro que hace José Antonio Parejo, que es un profesor de Sevilla, donde está muy bien retratado el surgimiento de un Podemos diferente. Exacto. De un Podemos que confluye pero que es distinto, que cobra actualidad en el cual ahora hay mismo, mucha más movilización y también hay, como decía José María, no solamente una construcción, sino una labor interesante de agrupación de sectores antisistema, de sectores críticos, hasta entonces marginales, como explica muy bien José Antonio. Él utiliza esta metáfora, ¿no?, de que se mueven entre las grietas y que aprovechan una circunstancia para salir y aparecer con una estructura que también le va a hacer daño en un sitio donde competir con el Partido Socialista parecía imposible. Parecía imposible, salvo ese pequeño porcentaje en el que Izquierda Unida se mantenía siempre estabilizada y cómoda. Y es verdad lo que comentaba Manuel, que igual que el PSOE, el arma del PSOE es la guerra civil, digo arma del pasado, ¿no?, para recuperar esos dos bandos, la de Podemos es la transición. Así es. Sí, y eso está visto en el libro y es verdad que en otros libros de Podemos no... Esto es muy actual, es un asunto que el PSOE, como decía, un PSOE crecientemente podemizado en sus estructuras mentales y de pensamiento, pues nos va a devolver ahora a la actualidad, que es la cuestión del papel de la memoria y la relación que tiene eso con la transición. Sí, tenemos un capítulo en el libro, que ese es uno de los que hago yo. Sí, es un buen capítulo. Sí. Que, bueno, yo he intentado explicar cómo ellos utilizan algo que ya es antiguo, que no es nuevo, y es la descalificación de la transición, que era en sectores marginales, tanto a la izquierda como también a la derecha. Intentan utilizar esa crítica para algo que ellos consideran que es importante y que tiene sentido, que es, como decía antes, partiendo de la transición, explicar lo que nos pasa. O sea, eso que muchos españoles podían tener la sensación de ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué nos enfrentamos a una crisis de deuda? Pues tiene muchas explicaciones, pero ellos construyen una narrativa, una narración que dice que lo que nos pasa es el fruto de una democracia mal diseñada, y ahí es donde la transición es capital. Está mal diseñada, y aquí hay un tema muy importante que ahora vamos a vivir en los próximos meses, y es, ellos acusan al PSOE y a la izquierda de haber traicionado al pueblo, de haber traicionado
la lucha antifascista, ¿no? La transición es una claudicación para ellos, es una transición. No es nuevo, utilizan a Gregorio Morán, a toda una serie de personajes que habían tenido mucho éxito con este discurso. Y si hay una claudicación, si hay una traición, ellos se presentan como frente al PSOE, al que hay que acordarse que en el 2014-2015 identifican con el PP, acordaros de esa asociación de siglas PP-PSOE, como actores que han colonizado el Estado aprovechándose de una transición mal hecha. Y este es un discurso muy interesante, porque este no es un discurso solamente de Podemos, es un discurso que también tiene sus derivaciones en un sector más, digamos, no necesariamente de izquierdas, y que puede compartirlo con ellos, no total, sino parcialmente. Es decir, que la transición nos ha dejado en pie una estructura institucional y de poder que es la que explica lo que nos pasa. De hecho, hay sectores que inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, hay sectores del entorno de lo que luego sería Podemos, sea Izquierda Unida o fuera de Izquierda Unida, pero determinados colectivos, que ya protestan airadamente contra la Ley de Memoria Histórica porque resulta insuficiente y porque además hay que someter a un proceso de revisión a la transición. De hecho, es muy sintomático o que refleja muy bien el sentido de lo que decimos. Ahora, entrando en la Facultad de Políticas de la Complutense, hay unos serigrafiados en las columnas donde son caras de personajes que han sido asesinados, dicen, por la policía franquista, y al poner la fecha ponen 1976-1977. Suelen ser terroristas o, bueno, también podrían, da igual el personaje del que estemos hablando, asesinado por la policía franquista, y la fecha 1976-1977. Es decir, que extienden el franquismo a la transición para llevarla realmente mucho después, que es a la consolidación democrática. Se habla mucho si es lo mismo Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, y vosotros decís, pues sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo porque es el mismo núcleo y salen de los movimientos anticapitalistas y de los movimientos protesta y de los colectivos anticapitalistas y de la periferia, digamos, de Izquierda Unida, o la Izquierda Unida no institucionalizada, ¿no? La que hacía de alguna manera el trabajo sucio para que al final los que tocaran poder o pisaran moqueta fueran los mismos, y esos colectivos de alguna manera acaban cansándose. Entonces, es lo mismo en ese sentido, en el origen. Luego no es lo mismo en cuanto que las estrategias difieren. El objetivo, ese asalto al poder de los primeros momentos de Podemos, el objetivo es el mismo, y transformar el sistema político en otra cosa es el mismo. Ahora, para Errejón los medios eran unos y para Iglesias los medios eran otros. Se parecen bastante en la capacidad para inventar frases atractivas, ¿no? Grandilocuentes, sí. Que parezca que significan algo. Sí, no, porque parece que significan algo. O sea, hay un capítulo de Rafa Rubio sobre la comunicación que está muy bien, ¿no? Y la importancia que Podemos ha dado a la comunicación, pero vamos, aparte de eso, lo que queráis decir, ¿no? Pero es también muy interesante esa grandilocuencia. ¿Y por qué esa grandilocuencia cala? ¿Por qué esa grandilocuencia tiene tanto gancho? Es decir, a mí siempre me ha parecido cursi, impostado, pero reconozco que ha captado la atención de la opinión pública, ¿no? ¿Es que la opinión pública estaba esperando o no está preparada para criticar algo tan evidentemente cursi como estos mensajes? ¿O qué es lo que pasa aquí? Yo creo que en primer lugar es importante resaltar, ¿no? Insistir en la importancia que le dan a ellos a la transmisión del mensaje, a la comunicación. Esto ya es antiguo, pero ellos además creen que algo importante desde el punto de vista de su estrategia política, y es que la insistencia en la retórica y en las frases permite dotar de significado la realidad. Entonces ellos están convencidos de que la realidad no es verdad o mentira, no es la que está ahí enfrente, sino cómo tú la nombras y la interpretas. Esto ya, para empezar, por eso les gusta el término memoria y no historia, ¿no? Porque, bueno, la historia lo que me arroja es un mundo complicado y complejo, y la memoria pues es algo que yo he construido y yo he montado a mi antojo. Entonces, eso es por lo que es tan importante hablar, comunicar. Ellos habían trabajado mucho en temas de comunicación, temas de transmisión a través de la televisión, los nuevos canales, que es lo que cuenta Rafa, y les damos... ¿Por qué tiene? Hombre, es curioso, ¿no? Si nos hubiéramos puesto a estudiar Ciudadanos, ahora os lo he comentado con Javier,
la gran dificultad es que no habríamos encontrado tanta producción. No, Para no, nosotros no, es claro, estupendo que claro hablen que y que produzcan tanto, porque es más fácil estudiar. Es más fácil Desde estudiar luego. y seguirlo. En parte es una cuestión, yo creo, general de la izquierda, ¿no? Es decir, la importancia que le dan a la construcción de un discurso, a la explicación de las diferencias. Quizás esto es algo que probablemente los diferencia del mundo conservador, ¿no? Que el mundo conservador es como más perezoso, tal vez, no sé, no todos, pero quizá más perezoso en la explicación coherente y compleja de por qué se hacen las cosas. Para ellos explicarlo es un torrente. Claro, también hay muchas contradicciones, pero tienen éxito en la construcción de eslóganes. Ese es indiscutible. Son muy hábiles es indiscutible. en eso, o han Y van sido, cambiando. vamos, sí. Casta, que ya ha desaparecido del escenario. La propia forma de enfocar la transición es variable, ¿eh? Y luego están muy convencidos de que la realidad política se construye en torno que esto lo cuenta Jorge del Palacio, en torno a enfrentamientos o conflictos. Por lo tanto, hay que explicarlos, ¿no? Y es verdad, es una constante. Sí, no, yo iba a añadir, por resumir, decimos mucho en el libro que Podemos interpreta la política como una lucha por el sentido. Es por el sentido que se le da a las cosas, a la interpretación de la realidad. Entonces, en esta sociedad de microfracturas, lo que hacen es que interpretan de alguna manera o localizan la división exitosa. Entonces, se sitúan siempre del lado amable de la interpretación de las cosas, en esa simplificación de la realidad, porque claro, en este modelo populista, posmarxista, hay una simplificación de la realidad. Yo en el libro no lo he metido porque eso es el tono académico que hemos mantenido, pero sí en otros artículos de divulgación o de prensa sí suelo insistir que es más que anécdota el hecho de que hablen a ritmo de rap, ya cada vez menos, pero todo por qué memorizaban una serie de sofismas enlazados, donde una frase no tiene nada que ver con la otra, pero no importa el principio de contradicción. A lo que quieren llegar es a la conclusión, en esos primeros años, de que Merkel tenía la culpa de que una señora mayor no pagara la luz, ¿no? Porque van haciendo una sucesión de sofismas que van enlazando a ritmo de rap y son técnicas de comunicación que ellos han aprendido a lo largo de los años. Esto parece la naranja mecánica, ¿eh? Churchill utilizaba el ritmo de los salmos en la traducción de la Biblia del King James Bible. Es otra referencia, ¿no? Es otra, sí. ¿Y esto cómo va a acabar? Quiero decir, ¿cuál es el criadero de votos ahora de Podemos? Porque la portada también lleva una imagen pues, en la que se ve que hay más sombras o más fantasmas que vivos en Podemos. Porque Sí. claro, a Izquierda Unida ya lo ha absorbido, pero ahora ¿de dónde va a absorber votos Podemos? No, yo Porque... creo que tiene consolidada su base electoral, la tiene consolidada en torno a los 3,5 millones, es decir, ha conseguido superar el techo de Izquierda Unida, que eran los 2,5 millones, pues le ha dotado de 1,5 millones más de indignados con la representación, con el sistema. ¿Y se conforma con eso? Yo porque creo que sí, Ciudadanos porque, yo creo que también vio que es que iba a ser siempre porque ya bisagra. está en el poder. Es decir, Podemos condiciona el poder. Yo creo que la siguiente fase ya no es tanto de mantener el apoyo electoral, sino de colonizar el Estado. O sea, sería la coda que le podríamos añadir. Y cuidar a Pedro Sánchez. Yo entonces. insisto mucho en que ahora le da igual a Podemos las competencias que puedan tener sus ministros. Lo que le importa es el número de ministerios, porque es lo que le da pie a tener una suerte de número de cargos para poder generar unos cuadros y lo que llama Errejón, que está citado también, unas condiciones de irreversibilidad. Dice, construir irreversibilidad es de lo que se trata una vez en el poder, ¿no? Sí, también es verdad que lo explicamos muy bien en el libro, en parte del capítulo que escribe Javier. Ahí utilizamos mucho a este gran politólogo italiano que es Angelo Panebianco. Quizá la gente no está familiarizada, pero es la idea de que con independencia de los fines originales, de los fines que un partido, un grupo político tiene en un primer momento, luego a medida que se convierte en un partido, no siempre son compatibles los fines originales o la estructura ideológica del partido con las exigencias de la organización y de la lucha política. De tal manera que al final los fines originales no desaparecen, pero quedan subordinados o adaptados. En el caso de Podemos, además, tampoco hay problema en que no haya coherencia del todo a las exigencias. Entonces, ellos ahora, por un lado, está esta circunstancia en la que, claro, estar en el poder es alimentar la estructura de partido
y los incentivos materiales que el partido los incentivos necesita, selectivos, que es muy importante. Luego, por otro lado, en el caso concreto de Iglesias, él, claro, saber hasta qué punto es sincero, ¿no? Porque dice tantas cosas y a veces tan contradictorias, pero hay una cierta línea que uno observa en la cual él desde el principio sí que acepta la idea de que yo estoy colocado en una cultura, en una situación, en una posición evidentemente de izquierdas, pero yo soy muy consciente de lo que las circunstancias me permiten hacer. Con lo cual, ahí sí, no hace falta venirse a las Iglesias de los últimos años y de las discusiones. Desde el principio hay una Iglesias que además ellos han hablado mucho y nosotros citamos todas las referencias. Hay una Iglesias que acepta, ahora no recuerdo la expresión exacta, pero que acepta que las circunstancias y los equilibrios de poder condicionan lo que tú puedes hacer. Con lo cual estamos en un punto en el que no sabemos, quizás no sabemos si el partido se convertirá en una izquierda unida 2.0, ¿no? O sea, en lo que ellos criticaban y no querían ser, es decir, una estructura dentro del sistema, que es el propio sistema representativo es capaz de institucionalizarlos y de domesticarlos, o bien será un paso en un proceso no de táctica, sino estratégico, que permitirá avanzar en la consecución de esos objetivos. Hombre, hay algunas señales que implican que lo segundo es posible, porque el gobierno del Partido Socialista, parece haber aceptado parte de las exigencias de los objetivos a medio plazo de Podemos, por ejemplo, veremos hasta dónde en materia de memoria, pero sí en otros terrenos, el tan delicado y complejo como es el de la estructura territorial de España, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos en un momento en el que es difícil también hacer pronósticos. Desde el punto de vista electoral parece que ellos han sufrido un desgaste importante y que les costará recuperarse, pero desde el punto de vista de la estrategia veremos a ver qué resultado da estar, como dice Javier, dentro del poder, porque eso también alimenta tu estructura como partido, alimenta la capacidad que tú tienes de recompensar a tus seguidores más fieles y fortalece el liderazgo de Iglesias. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, eso lo que dices es indudable, vamos, me parece perfectamente bien explicado. Refuerza lo que Carlos Rico habla del caudillismo, de la evolución de un partido que se quería muy horizontal y, bueno, en fin, asambleario, a un partido con una estructura jerarquizada extraordinaria, sí, durísima, ¿no? Vertical, pero muy vertical, ¿no? Particularmente vertical, con las desapariciones, los cadáveres, la cantidad de cadáveres que deja el rastro del liderazgo de... Porque ahora ya es solo un partido patrimonial, del matrimonio. Matrimonial. Claro, sí, por eso. No, eso es un punto. Y luego otro es también las posibles contradicciones que puede haber dentro del gobierno. Es decir, ahora hace unos días o hace un tiempo vimos a Pablo Iglesias diciéndole a los agricultores que apretaran, ¿no? ¿Podemos quiere seguir siendo el referente de la revolución estando en la vicepresidencia de un gobierno de una monarquía parlamentaria? Es decir, eso lo cuenta muy bien Carlos Rico. Sí, Carlos Rico lo cuenta muy bien, esa contradicción. Además, la crítica constante a la democracia representativa, pero lógicamente para la propia supervivencia necesitamos estar en las instituciones. ¿Hasta dónde se puede mantener eso? Es un caballo de Troya. Pero bueno, es que eso recordad la investidura de Rajoy en el año 16, ellos están en el Congreso y están fuera con rodea al Congreso. Justo, y no les pasa factura. Y dice Rejón que deben ser una fuerza anfibia que tenga representación y manifestación en la calle. Realmente con ellos todavía en el gobierno se producen las primeras manifestaciones contra la oposición, es decir, está ya gobernando el Partido Socialista, el Partido Popular ya está en la oposición, pero el 8M del año pasado se convierte en una manifestación contra la oposición entonces del Partido Popular. Entonces yo creo que nunca van a dejar la calle, pero sí creo que el aspecto de los agricultores es una trampa, ¿no? El apretar es, cuando dice apretar es recula respecto de su primera intención, que yo creo que es colocar a los agricultores en el terreno de la ultraderecha. Su primera intención es, como ha dicho antes Manuel, siempre ellos van a generar, hoy hemos comentado, generar antagonismos, buenos y malos. Como ahora es muy fácil identificar al malo, porque es todo aquello que sea derecha, ultraderecha y ultraderecha, ya ni siquiera habla de derecha, ya es ultra y ultraderecha, ultra y ultraderecha. Entonces, su primera intención fue colocar en ese terreno al agricultor.
porque lo que quiere es que se identifique o que los partidos conservadores o liberal conservadores se pongan de esa parte de tal manera que dice son los malos porque ya están en esa parte. Y luego recula diciendo apretar. Es una contradicción de que va a estar en la calle, pero su lucha no son los agricultores, porque los quiere ubicar, los quiere marginar y lanzar o empujar hacia la derecha, ¿no? Pero no van a tener éxito con eso, y como él tonto no es y lo sabe, ha visto que no, que de alguna manera la opinión pública ha empatizado con las demandas de los agricultores, entonces, bueno, ha reculado y dice apretar. Aparte de la conexión de los agricultores con la España vacía, sí, y el discurso este de la España vacía. Sí, el famoso discurso de la España vacía, sí. Decía yo que después de estudiar tanto a Podemos, ¿hay algún talón de Aquiles? Pese a su superioridad moral, su legitimidad. Es muy difícil, ¿no? Pues hombre, yo creo que uno muy importante es que el propósito de construir un partido transversal que huyera del eje izquierda o derecha ha fracasado. Es decir, ellos son un partido que los españoles identifican como un partido de izquierdas. Es decir, más allá de ciertos discursos mediáticos y de ciertas campañas y empeños en los medios de comunicación de presentarlos como una nueva política superadora del eje izquierda-derecha y del propio proyecto en buena medida estratégico que tenía Rejón, si se observa el CIS, pero desde hace ya tiempo, se ve que sus propios votantes se sitúan en la izquierda, pero además ellos son un partido que el votante identifica como claramente a la izquierda. Entonces, ese es un problema desde el punto de vista de la capacidad de crecer y de hacer lo que en un momento dado quizá pensaron que podían hacer en torno al 2015-16, que es eliminar al PSOE en el terreno, bueno, por movernos con esto de las escalas, aunque siempre es discutible, pero también nos ayuda a comprenderlo en la escala esa de la famosa disputa por el centro. ¿Había alguna posibilidad? Y luego hay otro problema, otro problema que es el que yo creo que la facilidad con la que simplifica la realidad para construir, como dice Javier, relatos de buenos y malos puede ser un boomerang. Puede ser un boomerang. Es decir, que al final ellos utilizan la palabra fascista continuamente, en parte porque esto, como son académicos, algunos lo explican, dicen, no, es que en el mundo académico han desvirtuado y solo le llaman fascismo a lo que pasó en Italia y tal. No, no, no. Fascismo es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la estructura de capital y de desigualdad. Entonces, claro, esas cosas pueden parecer eficaces, pero también tienen... Sí, es lo que dices cuando dices pagar a factura, hablar mal de la transición, ¿no? Yo creo que hay otro talón de Aquiles fundamental muy claro, que es la clase media. Es decir, para su propósito real, la clase media no podía resistir y la clase media resistió. Entonces la clase media tiende a ser institucional, o sea, tiende a preservar las instituciones. Y entonces, al resistir la clase media, realmente tuvieron que bajar el ritmo de la protesta, el ritmo desacelerar en cuanto a la indignación. Entonces su talón de Aquiles es la resistencia de la clase media. Ahora, si la clase media no resiste, pues entonces la cuestión también se puede complicar. Hay una pregunta que siempre está rondando, es la idea, la posibilidad de que hubieran creado un partido realmente populista, un movimiento realmente populista, si hubieran sabido articular algo en torno a la nación, a la patria, a la palabra España, ¿no? La palabra patria es una palabra que ha vuelto mucho en Podemos, ¿no? Le han dado mucha importancia, pero esa patria no es nunca España, ¿no? Errejón lo intentó, sí, pero la patria de la gente, sí, pero la patria de los de abajo. No, era posible recordar la referencia a 1808 en alguno de los actos en la Puerta la del patria Sol. Son los derechos sociales. La patria, pero ahí gana la batalla Iglesias cuando dice que al final la patria no tiene nada que ver, porque él intenta diferenciarse, la patria no tiene nada que ver con una bandera, no tiene nada que ver con una identidad, no tiene nada que ver con los sentimientos, la patria tiene que ver con la respuesta al problema de la desigualdad. Entonces, democracia más radical o democracia superadora de la democracia que tenemos hará a los españoles más patriotas, por comprometidos socialmente. ¿Eso tiene mucho recorrido? Yo creo que poco. Poco. Pero eso es lo que él sostiene. Porque ellos mismos sostenían en los inicios, cuando decía Iglesias, yo no puedo pronunciar la palabra España sin que me duela no sé qué. Sí. Entonces, es verdad que tienen esa alergia, ¿no? Y al final se manifiesta, y como son reacios a pronunciarlo, no la pronuncian. Y luego, por completar, que me he quedado con lo del talón de Aquiles, yo creo que un talón de Aquiles muy evidente para la sociedad es Venezuela. O sea, en la medida en que aparezca Venezuela constantemente relacionado
con el movimiento que fundaron y que contribuyó el régimen venezolano a fundar, pues es también un talón de Aquiles importante. Pues una charla súper Muy interesante. interesante. Se transita en líneas sobre Podemos que yo no había leído en otros libros, porque me gusta mucho ese enfoque científico y académico que le habéis dado. Pues muchas Pero gracias. fácil de leer, porque está muy bien escrito. Claro, sí, claro, yo ya lo daba por hecho, sí, que nadie vaya a pensar que solo tiene que leer 4 veces la misma página, no, Hay es mucho fácil y trabajo, divulgativo. mucho trabajo. Hemos buscado además Habéis una cierta depurado también estructura mucho, narrativa en Sí, los primeros sí, capítulos, se nota una estructura narrativa porque, bueno, al fin y al cabo, pues es una forma de no construir un libro, porque académico no quiere decir aburrida. insoportable, como muchos de nuestros libros académicos. Entendible, se entiende lo que se dice se entiende dentro muy de bien, la muy complejidad del fenómeno, del vocabulario, de esta retórica tan alambicada. Sí, de los instrumentos tan claro, sofisticados, ¿no?, que utilizáis. Sí. Pues Manuel, Javier, muchas gracias y mucha suerte con este libro. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias a vosotros. por Muchas invitarnos. gracias. Gracias.